Dios te bendiga, amigo y hermano, que me escuchas a través de estos medios. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da de poder traer la escuela bíblica a través de estos medios. Te envío un saludo desde la Iglesia de Dios Pentecostal, Barrio Pueblo en Atillo, y de nuestro pastor Melvin Colón. En esta semana vamos a estar hablando de la responsabilidad del ministerio, pero antes vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pido de manera especial que seas tú ministrando en esta noche, Señor. Que seas tú hablando a las vidas como lo has hecho conmigo, Señor. Te pido que esta palabra cale en lo más profundo de su corazón y que puedan beneficiarse de la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y te voy a pedir que compartas este video. Dale share para que así otros también puedan beneficiarse de la enseñanza de la palabra del Señor. Como les había dicho, el título de la lección se llama Responsabilidades del Ministerio. Y la base bíblica se encuentra en 1 de Timoteo 3, del 1 al 13. Y primero vamos a definir qué es ministerio. Ministerio es servicio. Es administración. Por eso a un ministro del Señor o una persona que tiene un puesto se le llama servidor. Vamos entonces a ver cuáles son los objetivos de hoy. Conocer las cualidades que deben tener los que son designados a ministrar. No todo el mundo está capacitado para X o Y puesto. Pero Dios es el que señala, el que prepara, el que capacita a aquel que esté dispuesto a trabajar en su obra. El otro objetivo es sensibilizar a los laicos sobre la trascendencia del servicio cristiano. Contar con una guía para descubrir y seleccionar a los líderes de la iglesia. La iglesia tiene el Espíritu Santo, que es el que nos guía, que nos ilumina, que nos dice qué camino debemos tener y qué decisiones hemos de tomar. Pero en la palabra también nos habla de unos requisitos y unas cualidades, unas instrucciones que todo ministro del Señor debe seguir. Vamos a leer entonces la lectura de la clase que se encuentra en 1 de Timoteo 3, del 1 al 13. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice el pensamiento central. El perfil de un siervo de Dios incluye valores y cualidades que trascienden a la vida espiritual. Sin los valores como el respeto, la bondad, la honradez, la tolerancia, el amor, entre otros valores, es difícil que una persona sea llamada siervo de Dios o considerado como tal. El texto áureo dice de la siguiente manera: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe
y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timoteo 4:6. El autor de este libro es el apóstol Pablo. Probablemente fue escrito desde la ciudad de Filipos, en Macedonia, mientras Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso. Es importantísimo que la iglesia se prepare, se presente al mundo como una iglesia como responsable, competente, servicial, con valores. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo a nuestro alrededor que nos está observando. ¿Para qué? Posiblemente para emularnos o también para criticarnos. Por eso es importante que la iglesia de Dios tenga un buen testimonio, para que se presente de una manera correcta ante ese mundo que nos observa. Eso no pasa solamente ahora, también pasaba en la iglesia de Éfeso. Se había convertido en la vitrina del evangelio. ¿Para quién? Para los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos. Y también en blanco de críticas para los mismos judíos. La iglesia de Éfeso era la iglesia principal en Asia Menor. Esa ciudad era el centro religioso y comercial más importante en el Asia, por lo tanto era de mucha influencia. Esta iglesia era evangelizadora, era apartada, se mantenían puros en la doctrina, habían sufrido mucha persecución, pero se mantenían perseverando, estaban en la mira de todo. Por esto era necesario que los líderes tuvieran unas cualidades idóneas. ¿Para qué? Para tener un puesto, un cargo. O sea, que los requisitos para el liderazgo de esa iglesia mostraran una imagen adecuada, que no pusiera en riesgo ¿qué? El testimonio del evangelio. De esto se encargó el apóstol Pablo. Él quería presentar a unos líderes capaces de estar al frente de una organización o de un cargo, recalcarles el compromiso que tal cargo requería, porque hoy nos encontramos con muchas personas que quieren puestos, quieren ser vistos, quieren ser reconocidos, pero no quieren el compromiso ni las responsabilidades que tal cargo lleva. Y por eso el apóstol Pablo era tan celoso al escoger esas personas. Él quería que esos líderes de otras confesiones de fe tuvieran unas cualidades que excedieran a las de los líderes de esa época, para así poner en alto el buen nombre del Señor, porque esto no se trata de nosotros, sino de poner a Cristo en alto. Ese es el fin de todo ministro. No envaneciéndonos nosotros, no poniéndonos nosotros primero, sino poniendo el nombre de Cristo en alto. Vamos a ver qué dice Mateo 5:20. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Los escribas eran los maestros de la ley, los secretarios, los eruditos, y los fariseos eran los conocedores de las leyes y los que instruían al pueblo oralmente. Los fariseos eran unas personas que fingían ser una cosa que no eran, y Jesús por eso les llamó como hipócritas, porque ellos ponían sobre las personas cargas que ni aún mismo ellos podían llevar. Ellos eran personas que se creían que eran superiores. Tenían mucha influencia política y social sobre el pueblo. Con esto el apóstol Pablo era como claro. Él quería que estos líderes fueran diferentes a los de esa época, que fueran hombres de valores, hombres comprometidos que procuraran siempre exaltar el buen nombre de Jesús y a la vez que ser ejemplo a todos los creyentes. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 2:9? Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque nosotros estábamos ¿para qué? Tenemos que comportarnos como tal para agradar a Dios y para que los demás también vean que somos diferentes. Pablo sabía que la iglesia había venido para quedarse, que no era algo temporal. Por eso era necesario que en sus organizaciones hubiese un liderato adecuado, preparado, capacitado, y entonces ahí es cuando él decide establecer los fundamentos de un gobierno ordenado, una sana doctrina y una vida santa. Vamos a ver los requisitos
que se necesitaban para calificar al ministerio. Así como para un trabajo tenemos que llevar un resumen. Cuando tú vas a solicitar un trabajo, lo primero que te piden es resumen. Así también pasa en los ministerios. Solo los más aptos son ¿qué? Son los escogidos. Solo los que presentan unas cualidades idóneas son los que van a ocupar tal o cual cargo. Los que están comprometidos con la obra del Señor tienen unas cualidades idóneas, son señalados y escogidos para ese ministerio. Las cualidades para escoger a los obispos. ¿Quiénes eran los obispos? Los supervisores o líderes. Esos títulos que se presentaban como obispos, diáconos, pastores, etcétera, eran necesarios que en la organización de una iglesia. ¿Para qué? Para así poder formar un gobierno ordenado. Estas cualidades se dividen en 3 partes. La primera, la integridad personal del ministerio, la vida en el entorno familiar y la práctica de los valores morales. Con respecto a la integridad personal del ministro, dice que es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro y que sea amable y apacible. Que sea una persona que cuando tú la observes te muestre que tiene paz. Debemos tener en cuenta que todo ministerio tiene que tener la aprobación divina. Esto no es un simple deseo del ser humano de ocupar un puesto, no es un producto del llamado de tu corazón. Tiene que ser producto del llamado divino. Cuando Dios te va a escoger para un ministerio, primero Dios lo pone en tu corazón y luego Dios se encarga de revelarle a las personas que están a cargo de tal organización, de saber que si eres tú la persona idónea o no. Así que esto no es cuestión de simpatías ni por votos como ahora en las elecciones, no es por pala, no, porque Dios es el que hace el llamado. Dios es el que prepara, el que señala, el que capacita. Que se dan casos que a veces se escogen personas por amiguismo, por pala. Claro que sí, lamentablemente eso pasa en todas las organizaciones. ¿Que esto no debe pasar en la iglesia del Señor? Claro que no debe pasar. Lo primordial que se le señala al aspirante es la pureza de su vida privada, no solo la pública, sino también la vida conyugal. Debe ser monógamo, y monógamo significa marido de una sola mujer. ¿Por qué Pablo enfatizaba en esto? Era porque los griegos de aquella época eran polígamos, tenían muchas mujeres. Pablo señalaba esto porque el obispo tenía que ser ¿qué? Sobrio, tenía que ser prudente, tenía que ser respetable porque había quien lo estaba observando. Aquí en Puerto Rico tenemos conocimiento de líderes religiosos que tenían 1, 2, hasta 9 mujeres. Y sabemos que eso no solamente se daba aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Y yo siempre me he preguntado cómo podían, porque hoy el costo de la vida, el atender tú a una mujer es difícil. No quiero imaginarme con 2 o 3 personas. Todas las cualidades anteriormente señaladas, como no dado al vino, sobriedad, prudencia, forman en conjunto con la humildad, con la sencillez, entrega y pasión por la obra, compromiso y servicio, parte del carácter de los que deseen ser considerados líderes de una iglesia. Pero sobre todo que posean una vida llena del Espíritu Santo. Puedes tener muchos talentos, muchas capacidades, pero si no eres lleno del Espíritu Santo de Dios, déjame decirte que entonces el ministerio no va a tener mucho fruto. Es importante que un ministro sea lleno del Espíritu Santo de Dios. La habilidad de enseñar es considerada importante. ¿Para qué? Para que estén bien equipados para el desarrollo de su ministerio, alcancen la madurez necesaria para así poder atender las necesidades o situaciones que se le presenten en el caminar. Referente a la vida en el entorno familiar, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción,
que sea una persona ejemplar. El hombre debe ser un buen administrador de todo lo que Dios pone a su cargo. Que sea una persona que demuestre una capacidad administrativa y disciplina en su vida diaria. De esta forma evitan que a la hora de brindar un servicio sean señalados por su mala conducta o ejemplo, porque tenemos el caso de muchos ministros que en la iglesia pues rinden un buen servicio, son queridos por todos, tratan bien a todo el mundo, pero en su casa no son el mejor ejemplo. Así que es necesario que usted lo que predica lo viva, y primero en la casa, porque el primer ministerio que el Señor ha puesto en nuestra manos, ¿cuál es? La familia. Primero es Dios y después la familia. Un ejemplo claro en la escritura que podemos ver es el sacerdote Elí. En 1 Samuel 2, 22 al 26 dice que Elí era el encargado de velar por el área espiritual del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba con sus hijos? Que sus hijos estaban haciendo todo lo contrario, no agradaba al Señor. Sus hijos se acostaban con mujeres y Elí lo sabía. Sus hijos tomaban de las ofrendas del pueblo y él se lo decía, pero no ejercía la autoridad suficiente para que sus hijos desistieran de esa conducta. Él era muy laxo en la disciplina. Todo esto trae consecuencias. Dios declaró juicio sobre la casa de Elí. Dijo que no iba a haber anciano en sus días, y también que sus hijos iban a morir jóvenes, y así aconteció. El resultado fue la muerte de sus hijos. Hoy en día vemos a los padres que son muy laxos, que son muy débiles a la hora de ejercer disciplina con los hijos. Y es importante porque a veces lo hacen para no complicarse la vida, pero tienen que tener en cuenta que más adelante posiblemente vayan a sufrir las consecuencias con unos hijos rebeldes, unos hijos desobedientes, unos hijos que vivan de espaldas a Dios. Así que es importante que el hombre de la casa, como es la cabeza del hogar, esté bien cimentado, que él sepa bien que Dios lo ha puesto ahí con un propósito, que es el de educar, de proteger, de dirigir sabiamente su casa. Primera de Timoteo 3:5 dice: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que es importante que usted dé el ejemplo en su casa, y así Dios lo va a bendecir y puede ejercer un buen ejemplo, un buen ministerio en la iglesia a la que usted pertenece. Con relación a la práctica de los valores morales, dice que no sea un neófito, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Y qué es un neófito? Es una persona que se inicia en una religión o en una colectividad. Es algo nuevo, algo recién plantado, una persona que no tiene experiencia. Un niño en la fe que necesita ser ¿qué? Enseñado. Así se le llamaba a los recién bautizados en la iglesia primitiva. No importa cuán exitoso, amado, cuán sabio, cuán inteligente sea uno en la vida natural. Para las cosas espirituales se debe adquirir madurez espiritual. Para Pablo era importante que el líder fuera espiritualmente maduro e intelectualmente capaz de ejercer su ministerio. En la Biblia encontramos muchos hombres de fe que, aun siendo capaces en muchas áreas y escogidos por Dios, tuvieron que pasar por unas experiencias, unos no muy gratas, para poder ejercer un puesto de liderazgo. Y tenemos un José. José fue escogido desde jovencito, fue vendido por sus hermanos, pasó por muchas vicisitudes, por muchas pruebas en Egipto, pero Dios lo honró y llegó a ser gobernador de Egipto. También tenemos un Moisés que comenzó su ministerio cuando fue adulto. A los 40 años fue que Dios le habló. Pasaron 40 años, ya los 80 años, para que él fuera el líder escogido por Dios para sacar el pueblo de Israel. Ve que Dios tenía que esperar a que esas personas maduraran, aun cuando tuvieran 30, 40, 50 años. ¿Por qué? Porque era necesario que adquirieran la madurez necesaria para poder ejercer su puesto. También tenemos a David. David fue señalado desde jovencito.
Fue ungido desde joven por el profeta Samuel, pero no fue hasta los 35 a 40 años aproximadamente que fue entonces rey de Israel. Y también tenemos a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, escogido de Dios. Pero no fue hasta los 30 años que fue que él comenzó a ejercer su ministerio, que aunque fue corto, pero fue a los 30 años. En su juventud, ¿qué hacía? Ayudaba a su papá en el trabajo de carpintería. Así que, ¿qué pasa cuando se es inexperto? Miren, se corre el riesgo de fracasar. Porque el neófito puede ser cautivo de sus emociones. Cuando tú eres joven, si tú eres muy inteligente y las personas te lo dicen, eso se te puede subir a la cabeza. Así que es importante que tú pases por unas experiencias. ¿Para qué? Para adquirir madurez, porque si no pueden caer en orgullo, pueden caer en soberbia, el deseo de grandeza se le puede subir a la cabeza. Así que es necesario que maduren espiritualmente. Nos encontramos en una generación de jóvenes que son muy inteligentes, muy capacitados, jóvenes que no se conforman con lo que tú le dices, que buscan más allá, y eso es bueno. Pero también es importante que maduren, porque a veces esta generación cree que se lo sabe todo. Y entonces ahí es donde vienen los fracasos. Y para evitar todas esas cosas, pues Pablo quería que promover a personas idóneas y maduras a tal puesto. Pero eso no quiere decir que los jóvenes no pueden tener unos puestos, porque aquí estamos hablando de madurez espiritual. Pero Pablo quería que fueran jóvenes, personas que tuvieran experiencia, para que cuando asumieran tal puesto, pues lo hicieran de la manera correcta. Tener buen prestigio y testimonio es importante para los que no forman parte de la misma comunidad de fe. La opinión que tengan de nosotros como cristianos es importante. Hay muchas personas que dicen, a mí no me interesa lo que dicen los demás, a mí me basta con lo que yo pienso. Pero ¿saben qué? Que aún Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que es importante que nosotros estemos bien. ¿Por qué? Porque hay un mundo, como dije anteriormente, que nos está observando. Así que es importante la opinión que tengan los demás de nosotros. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Timoteo era joven, pero Pablo no lo dejó ahí. También le dijo más adelante, sino ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. En otras palabras le dijo, estudia, prepárate, capacítate, hazte sabio, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así que es importante que nosotros nos preparemos, nos capacitemos para el cargo que Dios ha depositado en nuestras manos. Debemos prepararnos para que los dones y habilidades que Dios nos dé se desarrollen para el beneficio de los que vamos a servir. También Pablo habla de unas cualidades para escoger a los diáconos. Terminamos ya con los requisitos de los obispos y vamos a pasar a los diáconos. ¿Qué es un diácono? Diácono significa servidor, encargado de distribuir los alimentos o limosnas a los pobres. Asistían a los obispos. ¿Por qué surgieron? Ante el crecimiento de la iglesia primitiva, los judíos griegos se quejaban de que los apóstoles, los discípulos, estaban discriminando contra sus viudas y que les estaban dando más alimentos y más ayudas a las viudas hebreas. Como el ministerio principal de los discípulos era que llevar la palabra, era orar, pues ellos decidieron escoger unos hombres que fueran idóneos para que se ocuparan de atender esas necesidades. Y de ahí fue que surgieron los diáconos. Y estos diáconos tenían que cumplir con unos requisitos. El primero, tenían que ser hombres. Tenían que estar convertidos al Señor. Tenían que tener buena reputación, que fueran hombres sin doblez, hombres con firmeza de carácter, hombres íntegros, sobrios, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, porque en esa época se jugaba mucho, se participaba de juegos ilícitos, como ahora también, contrabandos, que no fueran hombres materialistas ni amadores del dinero.
que fueran espirituales. Eso era lo más importante, que fueran hombres llenos del Espíritu Santo, que fueran conocidos por su sabiduría, maridos de una sola mujer. Eso Pablo lo enfatizaba mucho, y en la Biblia tenemos un Salomón que tenía aproximadamente 1000 mujeres, entre mujeres y concubinas, que el corazón de él se desvió a causa de ellas. No fueron las mujeres las responsables, fue él el responsable, pero Pablo siempre daba el consejo de que fueran maridos de una sola mujer, para que entonces su corazón no se desviara ante tantos pensamientos, ante tantas vertientes, tantas cosas que diferentes mujeres les podían decir que hicieran. Y para evitar eso era entendible que el hombre fuera marido de una sola mujer, que fueran sometidos ¿a qué? A prueba. Estar a prueba un tiempo para ver si era apto o no para ese ministerio. Pablo enfatizaba que la conducta del candidato debe ser expuesta ¿a qué? A escrutinio. ¿Por qué? Porque es un ministerio que es público, que está a los ojos de todos, que debe ser irreprochable, para que así nadie tenga nada malo que decir. Así que ser diácono es un privilegio. Ser ministro del Evangelio es un privilegio. Sea lo que sea el puesto que tú tengas en la iglesia, hazlo con amor, hazlo con dedicación, comprométete con lo que Dios ha puesto en tus manos para servir. Pablo también habla de las mujeres. Dice que deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todos. Aunque este versículo no debe interpretarse como dirigido a diaconisas como tal, sino a las esposas de los diáconos, muchos piensan que estos detalles son propios al considerar mujeres para el servicio, que fueran mujeres íntegras. La Biblia nos menciona unas mujeres diaconisas que fueron ejemplo del servicio. Tenemos una Febe, que fue colaboradora para Pablo y para otros. También tenemos una Priscila, Evodia y Síntique, que llevaban el evangelio al pagano, trabajando arduamente, sufriendo por la obra y por la extensión del evangelio. El ministerio de la mujer hoy en día ha crecido y es importantísimo. Tenemos mujeres de fe, mujeres de dedicación y compromiso en altas esferas, llevando el mensaje del evangelio. El Salmo 68:11 dice: el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Así que la mujer, amados, no está solamente para lavar, para cocinar, para planchar, no, sino que también el Señor ha depositado en nosotras las mujeres unos talentos y habilidades, capacidades para el servicio a Él. Primera de Corintios 11:11 dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Dando a entender entonces la igualdad de oportunidades para la mujer en el ministerio cristiano. Para resumir, amados, servir es un ¿qué? Un privilegio. Trae responsabilidades, trae demandas, es retante, requiere de mucho trabajo, de dedicación, de sacrificio, de lucha, de compromiso, de paciencia. A veces es sufrido, también trae críticas, pero también trae mucha satisfacción. Es gratificante al ver que el trabajo de Dios no es en vano. La enseñanza de hoy dice: involucrarse en el servicio a Dios requiere darle prioridad a Él sobre todas las cosas. Así que todo el que dedica su vida y sus talentos a la obra del Señor, ha obedecido a ese llamado que Dios le ha hecho, tendrá su recompensa. Y un día va a escuchar esa voz que le diga: bien, buen siervo, fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Así que yo espero que te hayas edificado en la enseñanza de esta palabra. Así que hasta la próxima. Dios te bendiga mucho y recuerda compartir este video. Dios te bendiga.